Tatiana entró en la vieja cabaña del bosque que perteneció a su difunto abuelo y, agotada, se desplomó en el suelo. Una hora después, al oír el aullido de un lobo afuera y ver un destello de luz, sintió un terror profundo. Estaba tan asustada que sus manos comenzaron a temblar y se humedecieron de sudor. Había llegado a despedirse de su vida, temblando de miedo en la oscuridad, cuando oyó pasos pesados y toses que venían de afuera. La puerta principal crujió al abrirse. Sin esperar a que el hombre encendiera la linterna, Tatiana se orientó hacia el sonido, se balanceó y lanzó un golpe con todas sus fuerzas. Lo último que oyó antes de desmayarse fue una maldición. Hacía 2 años que Tatiana dirigía la cocina de un prestigioso restaurante, una pasión que llevaba en las venas desde niña. Visitaba a sus abuelos con frecuencia y disfrutaba ayudando en la cocina. Amasar vareniki no era tarea difícil para una Tatiana de 10 años, su abuelo la observaba con aprobación mientras moldeaba empanadas junto a su primo Yurka. Tras graduarse en el Instituto de Tecnologías Alimentarias, se dio cuenta de que no quería pasar su vida entre tubos de ensayo y papeles, lo que realmente deseaba era crear. Volvió a su hogar y encontró trabajo como cocinera, donde rápidamente se apreciaron sus dotes culinarias. En poco tiempo, Tatiana se convirtió en la chef más joven del restaurante, encargándose de diseñar el menú y supervisar personalmente el funcionamiento de la cocina. Viajaba con un chofer para seleccionar los mejores ingredientes y estudiaba con pasión las nuevas tendencias culinarias. La vida parecía ir sobre ruedas, un hombre amado, un hijo deseado, una casa acogedora donde el aire estaba impregnado del aroma de pasteles recién horneados y té caliente. A Tatiana le encantaba consentir a sus invitados con exquisitos platos y mimaba a su marido Igor y al pequeño Stepen con un cariño casi obsesivo. Era un periodo de pura felicidad. Sin embargo, la tristeza se filtró en su vida de forma silenciosa y cruel, trayendo consigo el terrible y categórico diagnóstico: oncología. Aunque la medicina moderna ofrecía diversas opciones de tratamiento, como cirugía, quimioterapia y radioterapia, todo ello no garantizaba el alivio. Le recomendaron llevar un estilo de vida saludable y tener paciencia, pero esto último fue lo más difícil de aceptar. Tatiana pasaba largas horas en las frías salas de espera del hospital, con el alma desgarrada por el dolor y los mismos pensamientos atormentándola una y otra vez: ¿por qué a mí? ¿Dónde están las fuerzas que velan por el equilibrio y la justicia? Nunca le he deseado el mal a nadie. Estaba desesperada, recordando los días en que su vida era más sencilla, cuando era una buena estudiante y amaba a sus padres. Por las noches, gritaba en su almohada o lloraba desconsolada en el baño, tratando de no asustar a su familia. En los primeros meses, Egor, su esposo, la apoyaba incondicionalmente. Buscaba palabras de consuelo, investigaba métodos alternativos de tratamiento, negociaba, persuadía, suplicaba, llevándola de un médico a otro en busca de una esperanza. Luego, mi marido se fue cansando y se refugió en su trabajo, mientras que mi suegra se llevaba a nuestra hija con más frecuencia. Tatiana se hundía en su propio dolor, rodeada solo por sus amigas, quienes suspiraban con empatía, pero luego volvían a sus vidas. Sus padres hacían lo posible por ayudarla, su madre cocinaba y su padre cortaba el césped de la casa. Se apoyaban mutuamente lo mejor que podían, y Tatiana les agradecía esos gestos, aunque cada día sentía como la tristeza la consumía más y más. Egor le sugería que visitara a un psicólogo, pero ella no encontraba sentido en seguir buscando ayuda. Ya no soportaba los hospitales, las interminables inyecciones y los goteros. Tatiana solía soñar con la vieja portería de su abuelo, perdida en lo profundo del bosque, rodeada de altos árboles y densos arbustos. Aquellas paredes de madera, oscuras por el paso del tiempo y el clima, ofrecían un frescor agradable en verano, mientras que en invierno la leña crepitaba en la cocina, creando una atmósfera cálida y reconfortante. Ese lugar era su pequeño paraíso personal. Le encantaban las excursiones al bosque que hacía con su abuelo, que siempre comenzaban con preparativos detallados. El abuelo limpiaba su rifle, revisaba la munición y preparaba una enorme mochila. La pequeña Tania, con su curiosidad infantil, revoloteaba a su alrededor: «Abuelo, ¿has puesto cerillas? ¿Y la sal? ¿Por qué lleva semillas?». A lo que él respondía con una sonrisa: «Son para las ardillas y los pájaros». Una vez que el abuelo terminaba de guardar las provisiones en la mochila de los adultos, la abuela ayudaba a preparar la de los niños. Finalmente,
partían con risas y alegría, adentrándose en el bosque. A la hora de comer, se detenían y disfrutaban de una comida sencilla pero deliciosa. El bosque parecía infinito a los ojos de Tanya cuando era niña, lleno de misterios ocultos tras el espeso muro de altos árboles. Los rayos del sol se filtraban a través del follaje, jugando con la sombra sobre el musgo suave y los helechos esponjosos. No muy lejos, un arroyo susurraba entre las rocas y las raíces, creando una melodía que Tatiana recordaba como el agua más deliciosa del mundo, casi como el agua viva de las antiguas leyendas. Con el tiempo, la cabaña envejeció, los gigantescos árboles se convirtieron en viejos guardianes del bosque, y el arroyo dejó de cantar sus canciones. Tatiana extrañaba aquellas excursiones y su pequeña casita en el bosque. Sus padres nunca comprendieron su amor por esas expediciones a la destartalada cabaña antes de que Mishke naciera, y se alegraron cuando finalmente abandonaron esos viajes. Ahora, más a menudo, los pensamientos de Tatiana regresaban a esos recuerdos de su infancia, a las acampadas en el campo y a la alegría que sentía antes de cada aventura. En un rincón del desván de la abuela se guardaban las reliquias de aquellos días, un viejo baúl de roble lleno de cosas antiguas y, en algún lugar, la pequeña mochila de una niña rubia. Ese otoño fue especialmente plano, pero el ambiente aún estaba lleno de una calma expectante. Los días se acortaban notablemente, pero seguían bañados por los cálidos rayos de sol que acariciaban la piel. Las hojas cambiaban lentamente de color, desplegando una paleta de tonos dorados y ocres. Incluso en la ciudad, el aire estaba impregnado de aromas a fruta madura y tierra recién arada. En esos días, Tanya solía salir a pasear por el parque, disfrutando de los últimos rayos de sol cálido antes de que el frío invadiera por completo. Por un rato, Tatiana olvidó su propósito. Por la mañana, el cambio de humor del clima se hizo evidente, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y frías gotas de lluvia comenzaban a caer. Egor había llevado a Stepan a la guardería hacía media hora, e Irina Mikhailovna, la madre de Tatiana, llevaba 10 minutos hablando por teléfono acerca de otro remedio milagroso para curar todo. «¿No me estás escuchando?», le reclamó su madre. «Sí, te escucho», respondió Tatiana, suspirando. Irina Mikhailovna, ajena al tono de su hija, continuó recitando el eslogan publicitario que había leído en algún periódico y, esperanzada, le pidió: «Vamos a probarlo, hija. Es un remedio completamente inofensivo, tiene tantas críticas favorables. No pueden publicar tonterías en el periódico, ¿no?». «Mamá», respondió Tatiana con paciencia, «no existe ningún remedio completamente inofensivo. Y en los periódicos, en internet y en la televisión publican todo tipo de noticias dudosas, contando con gente ingenua como tú. Por favor, basta. No quiero experimentar más ni tomar pastillas sospechosas que podrían matarme incluso antes de tiempo». Sabía que esas palabras harían que su madre comenzara a llorar y a quejarse del dolor en su pecho. Como de costumbre, Irina Mikhailovna comenzó a respirar agitada, con lágrimas en su voz, pero no se detuvo. «Tanya, deja de hacernos sufrir a tu padre y a mí. ¿Acaso no nos compadeces? ¿No te compadeces de tu hijo? ¿De tu marido?». Su tono se volvía cada vez más dramático. Este tipo de conversación se había vuelto una rutina. Tatiana sabía que, después de otros 5 minutos de lágrimas y lamentos, su madre iría a quejarse con su padre, quien probablemente le ofrecería un vaso de agua, y luego harían las paces. Pero al día siguiente todo volvería a comenzar, una y otra vez, hasta que los remedios caseros o la resiliencia de su madre cedieran ante la realidad. A pesar del clima húmedo, Tatiana decidió no abandonar sus nuevos hábitos y optó por tomar la ruta más larga para su paseo diario. La lluvia había convertido rápidamente el parque en un lugar resbaladizo e incómodo. Los árboles se doblaban bajo el peso de las gotas, pero, a pesar de la incomodidad, para Tatiana, el parque seguía siendo el lugar más hermoso. Mientras caminaba, palpó sus bolsillos y se dio cuenta de que había olvidado su teléfono móvil en el porche. Maldijo su mala memoria, sabiendo que Egor, preocupado, correría a casa, llamaría a una ambulancia o, peor aún, a sus padres, algo que ella no quería. Nada de médicos, pensó con determinación. Apresuró el paso para volver a casa, y antes de llegar, desde la calle, escuchó el melodioso sonido de su teléfono móvil que había dejado olvidado.
Tatiana no quería escuchar la diatriba airada de su marido sobre su comportamiento irresponsable. Egor nunca olvidaba nada y siempre le avisaba de sus planes y horarios de trabajo. Hola, Egor. Lo siento, olvidé mi teléfono en casa, dijo, tratando de sonar despreocupada. Tania, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? La regañó, como ella ya lo había anticipado. Es la tercera vez que te llamo. Hoy en el museo tenemos una nueva exposición. Probablemente llegue tarde, así que tendrás que recoger a Stephen. Trata de no olvidarlo, remarcó, con un tono que sugería que la frase sobre su olvido ya se había convertido en una rutina cansina. Tatiana apenas escuchó el final de la llamada. Su marido refunfuñó algo familiar antes de colgar abruptamente. Ella se quedó unos minutos más con el teléfono pegado a la oreja, sintiéndose atrapada en una interminable necesidad de justificarse por cualquier cosa, incluso por algo tan insignificante como olvidar el teléfono. Se justificaba ante Egor, ante sus padres, e incluso ante sus amigos, ya fuera por no querer recibir visitas, por preferir un filete a la plancha en lugar de una pechuga hervida, o por el mal humor que le provocaban esos paseos que solía disfrutar. Finalmente, se envolvió en una manta caliente y se sentó en la veranda, intentando calmarse. De repente, el teléfono volvió a vibrar y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Era una notificación de una nueva carta recibida. La dirección del remitente no le resultaba familiar, pero Tatiana solía recibir correos de la Asociación Europea de Cocineros, así que no dudó en abrirlo. Al principio, el contenido no tenía sentido, como si las palabras no llegaran a su cerebro. Tuvo que releer la frase para comprender su significado. Hola Tatiana, no nos conocemos, pero mi información seguramente te molestará. Soy la amante de Egor. Estoy embarazada. Ahora me siento aliviada, ya que aún tengo restos de conciencia. Egor no quiere dejarte, insiste en que no es el momento adecuado por la situación con tu hijo. Tienes un buen niño. Egor dice que quiere que todos sean felices. Tonterías. ¿Cómo puede ser feliz un niño en una familia donde el marido mira hacia otro lado y la mujer se derrumba? Siento mucho que estés enferma, pero, ¿de verdad no tienes nada mejor que hacer que atormentar a los que te rodean? Te vi en el parque. Eres un fantasma andante. ¿Dónde quedó tu carácter firme? Ni siquiera el mismo carácter que te llevó a estudiar en la universidad que querías, pese a tus padres, o a rechazar trabajar en el departamento de tu madre para irte a una cafetería desconocida en las afueras y abrirte camino. Siento que esta carta sea otro golpe para ti, pero no quiero esperar más. Quiero tener a mi bebé y no contarle historias de un padre que es astronauta o algo por el estilo. Sí, las últimas exposiciones y los preparativos no eran exposiciones. Lo siento. Yo también quiero mi lugar bajo el sol, y no solo una vez a la semana. Por eso, te incluyo fotos. Muchas fotos. Incluso tuvimos tiempo para escaparnos al campo. El niño necesita aire fresco, yo también. El mundo comenzó a dar vueltas alrededor de Tatiana. Su estómago se revolvió y sintió que iba a vomitar. Las fotos mostraban a Egor con una chica a la que ella no conocía, disfrutando de momentos íntimos, al aire libre, como si su mundo no se estuviera desmoronando. Tatiana miraba las fotos una y otra vez, incapaz de apartar la vista de ellas. En cada una, su marido aparecía radiante, sonriendo, cogiendo de la mano a su nueva novia. Parecía tan feliz, como si no existiera otro mundo más allá de esa chica. Las imágenes fueron tomadas en San Petersburgo, cerca de Kalinin, un lugar al que Egor nunca la había llevado. Siempre decía que no tenía suficiente dinero ni tiempo. Pero ahí estaban, juntos, con un lago precioso de fondo, disfrutando de momentos que nunca compartieron. De repente, todo dentro de ella se detuvo. Su mente, antes llena de confusión, se aclaró. Yo me encargo de la cocina, pensó, casi como si estuviera actuando automáticamente. No te preocupes, lo arreglaré con él. Egor, por supuesto. Estaremos juntos un rato. Gracias, murmuró para sí misma, imitando una llamada telefónica ficticia, como si con esas palabras pudiera calmar su tormenta interna.
Al colgar el teléfono imaginario, sintió una falsa sensación de alivio. Sin embargo, todos a su alrededor ya se habrían dado cuenta de que algo estaba mal. Asterisco, estás mintiendo, Tatiana Andreevna, y tú y tu marido están tramando algo, asterisco se dijo, casi burlándose de sí misma. Hoy, Tania no quería lidiar con más sentimientos ni analizar lo que había hecho o dejado de hacer. No tenía fuerzas para enfrentarse a la verdad ni para seguir fingiendo. Quería huir, lo más rápido posible, lejos de todo. Encontró en el ático su vieja mochila de tela de vela, cuidadosamente remendada por su abuelo. La llenó con lo esencial, su pasaporte, algunas medicinas, cerillas, dinero, combustible seco, galletas. Mientras lo hacía, se preguntaba por qué en su casa siempre había cerillas, a pesar de que nunca las usaba. Nunca le había hablado a Egor de sus recuerdos de infancia en el campo, de las noches que pasó en el bosque aprendiendo a sobrevivir. Y, desde luego, nunca mencionó el combustible seco que siempre tenía guardado, como un reflejo de aquellos tiempos. Pero ahora no podía pensar en eso. O mejor dicho, su cerebro se negaba a procesarlo. Sin embargo, sus manos recordaban bien lo que debía hacer. Pronto, la mochila estuvo lista, y Tania sonrió levemente al pensar que su abuelo estaría orgulloso de ella. Había empacado solo lo esencial, lo más rápido y eficazmente posible, como lo había aprendido en su niñez. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir, esperar hasta la tarde para recoger a su hijo del jardín de infantes. El día pasó entre correr por la casa, romper tazas y platos, y tratar de mantener su mente ocupada. A las 6 de la tarde, ya no tenía fuerzas. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y no podía imaginarse cómo recogería a su hijo en ese estado. Decidió que la mejor opción sería llamar a Egor, fingir que estaba enferma y pedirle, aunque fuera a regañadientes, que fuera él quien recogiera a Stepen. Pero sabía que todo esto era solo una excusa para ganar tiempo. Temía que, cuando llegara la mañana, su determinación se desvaneciera con el amanecer, como tantas veces antes. Necesitaba aferrarse a esa chispa de valentía, la misma que la había llevado a buscar una habitación en un hostal en otra ciudad cuando no tenía a dónde ir, la que le permitió caminar kilómetros por una carretera desierta cuando su coche se averió, y la misma que la sostuvo cuando los médicos le dieron un diagnóstico aterrador. Tatiana respiró hondo. Sabía que lo que estaba por hacer requería esa misma valentía. Tatiana se sentía asustada, pero al principio se mantuvo firme, como el soldadito de plomo de aquel cuento infantil olvidado. Egor llegó con el coche y entró al patio. Recogió a Stepke, visiblemente molesta, y juntos se dirigieron a la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Asterisco, siempre se olvida de apagar la luz, asterisco pensaba él. Podía detenerse 5 minutos en un semáforo sin inmutarse, pero no recordaba la fecha de su boda ni los cumpleaños de sus parientes. Sin embargo, recordaba a la perfección cada receta y los tiempos exactos de conservación de los alimentos, como si fuera una tabla de multiplicar. Sabía preparar cualquier plato con una precisión obsesiva. Egor reflexionaba, asterisco, me casé con ella porque está obsesionada con su cocina. No tiene otros intereses. Ni el teatro, ni la ópera, ni los museos le llaman la atención. No entiende a Levitin, ni siquiera sabe diferenciarlo de un simple aficionado. Asterisco Tatiana amaba viajar, aunque lo hacía de una manera particular. Siempre visitaba cafeterías y mercados locales, compraba especias, dulces, frutas para Egor. Aunque en su momento le parecía encantador, ahora cada pequeño gesto de ella le irritaba. Al menos, pensaba, no se metía con su colección de cuadros. Eso era algo que Egor apreciaba. Había considerado el divorcio en varias ocasiones, pero siempre volvía a la misma conclusión: tendrían que dividir la propiedad, y eso significaba que ella podría quedarse con algunos de sus preciados cuadros. Asterisco, ¿qué haría Tania con un cuadro si no entiende nada de arte? Lo vendería como si fuera agua, asterisco se decía. La sola idea le molestaba profundamente. Las facturas de la luz seguían acumulándose, quemando cada vez más su paciencia. Asterisco, su horno, su batidora, licuadoras, todo suma, asterisco pensaba mientras la miraba con resignación. Asterisco, Tania, ¿me oyes?
Si tienes problemas de memoria o de oído, deberíamos ir al médico. Asterisco. Ella sonrió débilmente y negó con la cabeza. Asterisco, te oigo, asterisco respondió. Asterisco, pagaremos los dos. Y el horno sirve para cocinar la comida, que también comes. No solo tú, nuestros padres también, y las mujeres de tu trabajo que nunca rechazan mis eclairs. Así que sí, la cuenta es alta, pero no es solo por mí. Asterisco. Egor suspiró y, finalmente, cedió. Asterisco, lo siento, amor. Estoy cansado. Probablemente tengas razón. Asterisco le dio un ligero golpe en la nuca a Stepke, quien empezó a agitar los brazos con la seriedad propia de un niño pequeño. Asterisco, mamá, tengo manos y brazos, no solo palmas. Soy un niño grande, asterisco protestó con solemnidad. Asterisco, la vecina Masca es pequeña. Ella tiene palmas, pero solo tiene 4 años, y yo soy un niño grande. Asterisco. Tatiana sonrió y aceptó que su hijo ya no era tan pequeño. Sus manos habían crecido, a diferencia de las de Masca, la vecina que era 2 años menor. Acordaron que esa noche harían juntos un rompecabezas de madera, y después leerían y dibujarían un poco. Todo, antes de divertirse un rato más, aunque ya eran las 10 de la noche. A las 10 p.m., cuando Stepke ya estaba plácidamente dormido, Tatiana salió de la casa con lágrimas contenidas. El agotamiento la superaba, y aunque lo intentaba, no lograba dormir. Mientras caminaba en la oscuridad, repetía en su mente, asterisco, mientras pueda hacer el bien, asterisco el suave traqueteo del tren eléctrico la adormecía. Pronto llegaría a la siguiente estación, donde el tren se detendría por 5 minutos antes de continuar hacia el amanecer, hacia un nuevo día. Sentía que tenía que ir a algún lugar donde sus recuerdos de infancia la reconfortaran. Su mente volaba hacia aquellos días de una niñez alegre y llena de silencios. Al llegar a la vieja cabaña que recordaba tan bien, se desplomó sobre el áspero malecón. Por fin dejó salir sus lágrimas, su rabia. La oscuridad de su alma comenzó a liberarse, arrastrándose como una serpiente. En ese lugar, donde nadie podía verla ni juzgarla, pudo entregarse por completo a sus emociones. De repente, una voz rompió el silencio, asterisco, señora, despierte. Asterisco alguien la tocaba suavemente en las mejillas. Asterisco, no puedes simplemente rendirte así, asterisco continuó la voz. Asterisco, por tu culpa, tendremos que ir a la comisaría. Asterisco ella, aturdida, apenas entendía las palabras del desconocido, que mencionaba una pala como posible arma de defensa. Asterisco, una pala puede ser un medio eficaz de autodefensa en condiciones de campo militar, asterisco murmuraba el hombre, que parecía haber salido de uno de los viejos cuadros que Tatiana había visto en galerías y catálogos. El hombre, vestido con una chaqueta de cuero desgastada, jeans viejos y botas pesadas, parecía haber sobrevivido a muchas caminatas por el bosque. Se llamaba Dennis. Siempre había soñado con escapar del pesado deber de ser cirujano en la gran ciudad. Cada operación exitosa lo hacía más famoso, pero para él, la fama se había convertido en una carga. Poseía todo lo necesario para una vida lujosa, un apartamento de alta gama, coches caros y un séquito que admiraba su trabajo. Sin embargo, en su interior sentía que todo eso le robaba su libertad. Recientemente, había comenzado a notar cómo, con cada despedida de un paciente, se cansaba más de las expectativas que los demás depositaban en él. Las llamadas interminables, las reuniones y las cenas sociales le producían una gran fatiga. Recordando sus sueños de infancia, donde se veía viviendo en medio de la naturaleza y cazando, tomó la decisión de comprar una pequeña cabaña perdida entre los árboles. Allí, lejos de la vida agitada de la ciudad, encontraba una simple pero auténtica felicidad. Ahora, sentado junto a la chimenea en su nueva vida, Dennis parecía más un leñador que el prestigioso cirujano que alguna vez fue. El rostro de Dennis, cubierto de una barba bronceada por el sol y surcado por arrugas que hablaban de su experiencia vital, le daba una apariencia sólida. Vestía con sencillez, pero su vieja chaqueta de cuero, sus vaqueros desgastados y sus pesadas botas revelaban las largas caminatas por el bosque y lo que había aprendido sobre sí mismo en ese tiempo. De su cinturón colgaba un cuchillo,
símbolo de su recién descubierta libertad, y junto a él descansaba un rifle y una bolsa de equipo de caza, testigos de su nueva pasión. El día que se cruzó con Tatiana, su vida dio un pequeño vuelco. Ella se estaba recuperando de un incidente desagradable, y Denis, con cuidado, le ofreció agua. A medida que su rostro recuperaba algo de color, él se aseguró de que no volviera a desmayarse y comenzó a encender el fuego en la cocina de su cabaña. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que alguien más había estado en la casa antes de su llegada. Un leve crujido en el suelo daba un aire misterioso al lugar. Tatiana, sintiendo el calor de la chimenea, abrió los ojos y vio la sonrisa de Denis, una sonrisa que parecía salida de uno de esos antiguos cuadros de cazadores. Misterioso y audaz, Denis parecía encarnar el espíritu de la tierra salvaje, y en ese momento, Tatiana sintió como las fronteras entre su vida en la ciudad y este lugar remoto comenzaban a desvanecerse. Ese encuentro, pensó, sería el inicio de algo nuevo y maravilloso para ambos. Tatiana miró alrededor de la habitación, esbozando una sonrisa mientras mostraba a Denis el entorno con un gesto. No me había dado cuenta de lo que era un radar, dijo sorprendida, señalando al perro que dormitaba cerca de la puerta. Mi perro, Radar, es un galgo ruso. Olfateó tu presencia antes que yo. Denis, algo desconcertado, observó al animal de cabeza larga y estrecha, con una mandíbula poderosa y orejas pequeñas y delgadas que brillaban bajo los rayos del sol otoñal que entraban por la ventana. Aunque intentaba no parecer demasiado afectado por lo ocurrido, el golpe que había recibido en la cara con una pala no era algo fácil de ignorar. Tatiana, por su parte, solo deseaba llegar a un acuerdo y dejar atrás el incidente, aunque reconocía que su plan de enfrentarse sola en el bosque a un desconocido era bastante absurdo. Ya de noche, agotada, Tatiana se acurrucó en la cama y se dejó llevar por el sueño. Soñó con Stjepka corriendo por el césped, mientras su abuelo y su abuela, irradiando amor y cuidado, aparecían ante ella como si estuvieran tejidos de luz solar. Sus ojos brillaban con sabiduría y bondad. El abuelo agitó una mano, señalando algo a lo lejos, pero Tanya no entendió lo que decía. Al darse la vuelta, no vio nada y se despertó lentamente, sin recordar al principio dónde estaba. Con los ojos aún pesados por el cansancio, recordó lo sucedido y se sonrojó. Sí, la valquiria de la Amazonía local de la Rusia central, pensó con ironía. ¡Qué vergüenza! Debería disculparme. Se debatió entre echar al cazador y al perro, o simplemente marcharse por su cuenta. Sin embargo, nada inesperado ocurrió. Ella no haría nada por ahora, al menos no por un tiempo. Ya vería si el destino tenía alguna sorpresa reservada para ella. La joven se balanceó ligeramente, mientras emitía un pequeño gruñido, como una anciana quejumbrosa, y salió al porche. Allí, un hombre estaba cortando leña, y a la luz del sol le pareció vagamente familiar, sus movimientos y expresiones evocaban un recuerdo difuso. Muchas gracias. No sé cómo podré compensarte por esto, dijo, señalando su rostro aún marcado por el cansancio y el sufrimiento. El hombre sonrió, guardó el hacha, se acercó y la miró detenidamente de pies a cabeza. Te ves mucho mejor que hace unas horas. Duerme y descansa, que incluso las víctimas de la dieta como tú pueden recuperarse rápido. Ya he terminado con la leña. Me llamo Denis. Y yo soy Tatiana, respondió la chica. Denis sonrió de nuevo, se frotó el chichón en la frente y empezó a destripar unas verduras. Tenía suficiente comida para unos días más, incluyendo sémola y pan rallado, aunque, como le comentó, esto no era la taiga, siempre podían bajar al pueblo para reabastecerse de verduras frescas y carne. Mientras cocinaba, el aroma llenaba la cabaña, aunque Tatiana y Radar, su galgo ruso, fingían no estar interesados. Sin embargo, el olor era irresistible. Finalmente, Tanya no pudo evitar tragar saliva con hambre. No recordaba la última vez que había comido una comida decente, tal vez hacía 1 o 2 meses. Sus últimas comidas habían sido un puré de sopa de su madre y algunos suplementos, luego Egor le había traído un poco de gelatina vitaminada. Ese recuerdo trajo consigo la carta, la desesperanza, y un dolor que le retorcía el pecho. Pero eso era en el pasado. Aquí, en esta cabaña, se sentía viva, aunque débil, pero con más vigor que en mucho tiempo. Tal vez era el lugar,
tal vez era este hombre que no la acosaba con preguntas ni le hablaba con esa compasión a la que estaba acostumbrada últimamente. Estaba sucia, agotada, pero él no la había juzgado ni la había tratado con lástima. Solo estaba allí, en silencio, dándole su espacio. Después de la comida, podemos ir a la casa de baños, dijo Denis de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Tatiana se estremeció, algo sorprendida. ¿Una casa de baños? Sí, la construimos hace unos 3 años, cerca del arroyo para no tener que acarrear agua. Sonrió con orgullo. Tatiana, que había pensado que la cabaña estaba abandonada, se sintió algo desconcertada. Había dado por hecho que el lugar reflejaba su propio estado de ánimo, desolado y en ruinas. Sin embargo, ahora veía paredes nuevas y cortinas alegres. Algo en ese lugar la encantaba y la desconcertaba al mismo tiempo. Denis le explicó que, aunque la mayor parte del trabajo lo habían hecho peones, él había contribuido, porque ese lugar era importante para él. Se notaba que también sentía cariño por ese páramo y la cabaña, algo que Tatiana podía entender. Ambos comprendían el valor de escapar al bosque impenetrable, aunque sus amigos le decían a Denis que las vacaciones eran para descansar, no para blandir un hacha como un leñador en Bam. Se reían de él y preferían irse al extranjero a hoteles de lujo, donde incluso el más mínimo gesto tenía un precio. Pero aquí, en esta cabaña, rodeados de la naturaleza, las cosas eran diferentes, y eso le traía algo de paz. Es un idiota por pagar un pobre paseo en camello al precio de un Rolls Royce. Desde niño, amaba este pueblo y el bosque. Conocía cada tocón y nada le irritaba, ni la falta de carreteras ni de luz, mucho menos la gente. Así que, déjame calentar la sauna. Tania sonrió, pensando en lo mal que le iba a su invitado. De repente, Denis se rió, y se dio la vuelta para ocultar su vergüenza. La conversación trivial nunca había sido su fuerte, especialmente con mujeres. Normalmente, decía a las rubias de silicona que eran únicas, como si ellas no fueran realmente mujeres. Por supuesto, es mejor no hablar de eso ahora. ¿Por qué todo este folclore? Se apresuró a asegurar Tatiana. Así que a las nietas no me importa. Tienes razón, necesito poner orden. Con esas palabras, Denis tomó un hacha y salió. Tania llegó a la casa de baños, de donde ya salía humo de la chimenea. Impresionante y nueva, era un lugar donde no solo se podía vaporizar, sino también vivir. Las gruesas paredes de tronco se alzaban hacia el cielo, protegiendo a los visitantes del viento y el tiempo. Era un espacio tranquilo, aunque deshabitado, con un vestíbulo para la ropa exterior, una habitación con mesa y camas de madera, un cuarto de duchas y un baño turco. ¿Por qué este guardabosques eligió una casa vieja para dormir? Aquí tienes un sitio estupendo, le dijo a Denis. Déjame ayudarte con algo y trae agua. Vamos, apareció de algún lado. Empecemos por ti. Coge las llaves. Mi coche está en el asiento trasero con una bolsa de parafernalia de baño. Eres como el guardián de las llaves de Hogwarts, bromeó Denis, aunque la verdad es que no lo recordaba bien. Mientras pensaba en ese Tepasca, toda su huida y desaparición le parecieron ridículas y egoístas en comparación con lo que Tatiana enfrentaba. Ella estaba preocupada por ayudar a la desmayada fugitiva de la pasión. Denis depositó a la muchacha sobre la cama y comenzó a frotarle agua en las mejillas, pensando que tal vez fuera hora de un poco de amoníaco. Tras unos instantes, las mejillas de Tatiana se tornaron rosadas y abrió los ojos. Ahora estoy muy interesado en saber qué ha pasado, dijo Denis. Cuéntame, quizás no sea tan grave como parece o tal vez pueda hacer algo para ayudarte. Tatiana se sonrojaba y palidecía al mismo tiempo mientras contaba su historia, sobre su hijo, su marido, el abuelo con la mochila, la carta de la ama embarazada, la oncología, los pasillos del hospital y su caleidoscopio de pensamientos y sentimientos. Denis no interrumpió, escuchó, fumó y alimentó la estufa. Tania habló sin parar durante hora y media, a veces dejando de hablar, sintiendo que estaba a punto de volverse loca. En un par de días, la policía intervendría y tendría exactamente lo que temía. Mejor aún, añadió Denis. Vamos. Te llevaré a Peter con mi amigo Timur. Es oncólogo.
te pondremos en la clínica para una segunda revisión. Según muchas críticas, es un buen médico y una persona cariñosa. No, gracias. Has decidido enterrarte antes de tiempo. Eso no servirá de nada. Tanya movió la cabeza negativamente. No fui a ver a Peter. Por supuesto, sino a una buena clínica privada, y no me sentí bien después. No me molesté en terminarlo, estaba bien, ni siquiera me sentía mal, y luego empecé a tener esos constantes desmayos, como si me estuvieran drenando. Dennis no insistió. Hoy no, pero mañana retomaremos la conversación. Ahora llama a tu hijo y a tu madre. Diles que todo va bien, que te has ido al camping de un amigo. Me da igual si te has ido a la luna, allí se están volviendo locos. Le entregó un teléfono poco común. El mío no funciona, recordó Tanya, y no funcionará. Es uno por satélite. Egor se despertó con el insistente timbre del teléfono en su casa. Era su suegra, Irina Mikhailovna, llamando, preocupada, como si hubiera un incendio o alguien se estuviera muriendo. Egor, por favor, llama a Tatiana. Tu niñera dice que no está en casa y que no sabe dónde está. Llámala a su móvil. Irina Mikhailovna, probablemente se fue corriendo al Albatross. Lo más educadamente posible, llamé allí. Egor, en el trabajo, dijo que ella está de vacaciones. ¿Qué vacaciones? Ayer no tenía planes. Egor se quedó helado. ¿Dónde podría haber desaparecido? Si no fuera por él, Tanya seguiría siendo solo una novia. ¿Para qué? Era guapa y menuda, como una adolescente, pero no tenía nada de qué hablar. Siempre hablaba de espectáculos y benicilles, no le gustaba la moda ni le interesaba ir de compras. Se aburría, y cuando Yegor se enfadaba, ella se ponía enferma y comenzaba a deprimirse, sufriendo de otro caso de Alexandra, una poetisa en ciernes, con talento, delicada y vulnerable, todo lo contrario de su terrenal esposa. Iba a visitar a Alexandra, pero la desaparición de Tatiana desbarató los planes de Egor. ¿Me oyes? ¿Qué hacer? ¿Quizá en 1 kilómetro? Tatiana no ha sido ella misma últimamente, ha perdido peso y no ha dormido bien. Entró en el instituto al que deseaba asistir, y tanto ella como su padre estaban en desacuerdo. Encontró a este intelectual en algún lugar, es una piedra rodante. Llegó acompañado de un hombre, y el cuadro que traía era carísimo, pero su yerno se negó a venderlo. La herencia y la memoria del difunto abuelo tuvieron que ayudar a los padres a apoyar a los jóvenes con la vivienda y un coche. Con el tiempo, se fijaron en Tatiana y la ascendieron, pero mientras ella trabajaba de la mañana a la noche, su yerno seguía sentado en su puesto de intelectual, con un sueldo mínimo y descansos que parecían eternos. Irina Mikhailovna y Andrei Nikolaevich no comprendían sinceramente por qué ese cuadro no podía colgarse en la pared de su casa, todo se guardaba en una caja fuerte del banco. Sin embargo, su hija deseaba que vivieran como quisieran, tal vez incluso un poco mejor. Los padres estaban seguros de que ella había desaparecido, y pensaron que debían tomar alguna medida. Lo siento, no tomarán ninguna medida. Ya he consultado con gente bien informada, dijo Irina Mikhailovna. Google no es gente entendida, murmuró su yerno, pero no discutió y marcó el número. Papá, soy yo, Tatiana intentó hablar con calma. ¿Y mamá, dónde hay algo en el teléfono? Algo se disparó y se congeló. Unos segundos después, la membrana fue sacudida por la voz de su madre, que en ese momento hablaba con otra persona. Hola, Tanya. Hola, mamá, siento no haberte avisado, me he ido. Tanya miró la puerta abierta y continuó hacia el campo. Hola, Tanya. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has tomado las pastillas? Mamá, por favor, no llores, no me regañes. Me tomé las pastillas y los suplementos, mintió, por si acaso. Irina Mikhailovna sollozó fuerte al teléfono. Te azotaría, padre, y te pondría en un rincón. Jesús, no hacías esas cosas cuando eras adolescente, o era un lapsus temporal de juicio. Papá nunca te hablaba así. Debes haber estado muy asustada. No tienes que regañar a papá.
Tania está aliviada y divirtiéndose. Iré y te querré mucho, iré y te besaré. La conversación con su marido duró menos de un minuto. Menos de un minuto. Estaba irritado y resentido esa mañana, atragantándose con sándwiches secos y café intragable, todo porque a su mujer se le había metido en la cabeza irse corriendo sin avisar a nadie. Pero ahora que ella había regresado, él iría a trabajar y ella se presentaría en la comisaría del barrio en cuanto llegara. Solo era para hablar con ella y que pudiera sentir la profundidad de su repugnante comportamiento. La niñera de Stjepka la llevaría ante Irina Mikhailovna. ¡Qué imbécil!, dijo Tatiana enfadada cuando su marido se desmayó. En las últimas 24 horas, su mundo habitual se había resquebrajado y empezaba a desmoronarse, pronto se vendría abajo. Pero no había vuelta atrás ni arrepentimiento, su marido no era el hombre que ella pensó que era durante todos esos años juntos. Se acabaron las máscaras, se acabó la obra. Así que, ¿cómo calmaría a Denis? Observó a Tatiana jugueteando con su teléfono por satélite, y sí, suspiró. Guardó el teléfono y se frotó las sienes. Era como si llevara 6 meses sin vivir, solo una niebla. Se moría de su propia pena, sin prestar atención a sus padres, que sufrían a su alrededor, y no hacía gran cosa con su hijo. No debía arrastrar a todos consigo cuando moría, pero le gustaba sufrir. Le gustaba sufrir, era más fácil que no querer. Pero durante esas 24 horas, era como si hubiera vivido la mitad de su vida. Era aire fresco. Denis no le contestó. Se sentó a su lado y la acercó. Se quedaron así, hombro con hombro. La llama zumbaba, el agua se calentaba ruidosamente en sus costados, y permanecieron inmersos en sus propios pensamientos. Alexandra tenía náuseas desde por la mañana. El médico de la clínica prenatal le había dicho que la toxicousis era común en su etapa del embarazo. Preocuparse por ello podría ser perjudicial. Extraño, pero para Dios, ¿cómo puede llamarse bebé a un feto no formado? En los blogs de mamás jóvenes, no se menciona que incluso una foto de comida puede enfermarte, solo tacones rosas y, hoy cumplimos 2 meses, o 3 años. Tal vez el médico se equivocaba y esas náuseas matutinas eran otra cosa. Alexandra miró el reloj. Estaba adelantado. Aún estaba en casa. Probablemente su mujer estuviera corriendo como un perro. La cocinera debía haber inventado el dicho sobre el camino al corazón de un hombre. Pero, ¿cómo puede ser tan estúpida? Sasa estaba segura de que solo a una mujer hecha y derecha podría gustarle cocinar, y solo una completa idiota sin otros intereses podía amar la cocina y las tareas domésticas. Ella se sentía orgullosa de no saber cocinar. Cuando Alexandra tenía 12 años, su madre le encontró un grueso cuaderno de poemas y creyó que su hija era un genio poético. Sasa. Pronto llegó a creerlo también, y comenzó la vida cotidiana de un joven talento. Sin embargo, todas las tareas domésticas y las acusaciones airadas de los vecinos pronto la agobiaron. Oh, no espantes a nuestra musa, decían con fanatismo. Pero Alexandra no pudo soportarlo y se fue a vivir con otra familia. Un enclenque, con pena en los labios, se quejaba a los vecinos: madre, tengo que criar y educar a mi hija sola. Los adolescentes suelen escribir buena poesía, pero eso suele ser el final. Pero la madre estaba ciega y sorda, viendo en Alexandra una segunda Sinoy. La niña creció en un ambiente de permisividad, despreciando las materias exactas y dedicándose solo a literatura e historia del arte. Así, al terminar la escuela, ingresó en un instituto literario. Sin embargo, estudiar en el instituto no la inspiraba y, en su tercer año, Alexandra fue expulsada por su madre. La primera vez que le dieron un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad y un crédito enorme, su padre la ayudó, pagando la mayor parte del préstamo y consiguiéndole un trabajo. En el teatro, en el grupo de trabajo, Alexandra se distinguió por su ingenio y se convirtió en asidua de proyecciones privadas y veladas poéticas. Encender la estufa, dijo Denis, girando ligeramente la cabeza y mirando a Tatiana. Es un hombre caca, encendió el indicador. Extraña pregunta. Por supuesto, vivir. ¿Qué más puedo hacer? Denis había llamado a su amigo la noche anterior y había quedado en encontrarse con él en 5 días.
Llevó a Tatiana a la clínica, pensando que tal vez no fuera tan desesperada, o ya sabes cómo a algunos médicos les gusta intimidar a los pacientes para prolongar su tratamiento. Sí, la medicina máscara se convierte en un negocio, reflexionó, cuando este mismo se le había empieza a pegarse y a ir cuesta abajo. Quiero que el médico ahorre, no como un ladrón de la gran carretera, llevándose la última de ella a la edad de 30. Dennis finalmente se dio cuenta de que no sabía nada de la vida, con sus complejidades y caminos sinuosos que a menudo resultan ser nuevos comienzos o ilusiones de prosperidad que, en la superficie, son frágiles. Si no, ¿cómo se explica que sea un hombre adulto y cínico en el mundo que de repente empieza a comportarse como un adolescente? Parece que una parte vital de su cerebro ha sido golpeada con una pala, y ahora, al salir de su acogedora guarida en el bosque, Tanya ya no lo reconoce como el niño que solía correr robando manzanas del vecino. Ahora se siente igual que en su lejana infancia, como un idiota de mediana edad que de repente experimenta felicidad y relajación ante una idea que considera una tontería. Pero hacía mucho tiempo que no se sentía tan ligero y nunca había sido un cobarde ante las dificultades. Entonces, hasta el lunes, dijo el hombre, haciendo un gesto con la mano y dándose la vuelta. Hasta el lunes, susurró Tatiana mientras atravesaba la puerta hacia el patio sobre la hierba seca de otoño. Allí, el enorme gato de Irina Mikhailovna, llamado Mursik, la miraba. Mamá, Estiopka, ¿dónde estás? Tanya se sentó en la hierba junto al gato. La debilidad la invadía, pero estaba contenta, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua en una habitación aislada, y ahora, por fin, la hubieran liberado. La pena y la negrura de los últimos meses habían retrocedido, y Tatiana podía respirar con más libertad y mirar su futuro con más optimismo. Nosotros también, repitió un poco más alto. Se oyó una voz detrás de ella, no grites, nieta, que la vas a despertar. Tanya miró a Stjepka, que dormía, y lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo pudiste huir de este pequeño milagro y defraudarte así?, pensó, lamentando que Irina Mikhailovna no supiera lo que sucedía en su escuela. Vamos a comer, dijo la anciana, tratando de distraerla. Tu hija no comerá ese asqueroso puré de sopa. Tanya sonrió, y la anciana rió. Nada de sopas, tengo una receta de pasteles de col. Se despidió y entró en la casa, donde reconstruyó la cabaña y también una casa de baños. Mamá, ¿por qué sonríes?, preguntó Tatiana. Irina Mikhailovna y Tatiana estaban sentadas en la terraza bebiendo té, mientras Andrei Nikolaevich y Stjepka hacían una pajarera cercana. Mursik se acomodó en la silla libre y se quedó dormido dulcemente. Irina Mikhailovna vigilaba de cerca a su hija Taniusa, con una mezcla de preocupación y amor. Un delincuente reincidente. ¿Le pediste al menos el pasaporte, mamá? No hay tiempo para eso, le di con una pala. ¿Le diste con una pala?, tosió. ¿Qué hiciste al toser?, preguntó Irina Mikhailovna. Le pegó con una pala. Su hija levantó la barbilla, dándose cuenta de que estaba muy orgullosa de su valiente hazaña. Así de valiente fue, no huyó, se defendió y lo hizo muy bien. Pero ahora se enfrentaba a las consecuencias. Me voy con ella. Voy a Peter el lunes. Su madre echó un vistazo, mientras Andrei Nikolaevich estaba indignado con los desconocidos. Te llevaremos nosotros mismos, dijo, besando a su hija en la parte superior de la cabeza. Nunca más vuelvas a asustarnos así. Egor apagó el motor frente a su suegra y su suegro. No quería ir con ellos ni a casa. Pensó que no habría comida preparada, que tendría que cocinar para él, pero no era así. Era un hombre de arte y no debería preocuparse por eso. Sin embargo, Egor no lograba vestirse adecuadamente, siempre llevaba trajes de calidad, no chatarra china del mercado. Todo eso requería dinero, y con el sueldo de un trabajador de museo no se podía tener mucho. Aún así, su esposa le proporcionaba una vida bastante despreocupada. Era un hecho desagradable, pero sería una tontería renunciar a una gallina ponedora, aunque no dorada, sí bastante adecuada para llevar una vida bien alimentada. Irina Mikhailovna, por favor, abre la puerta. Es Egor, Tanya está con Stjepka. Desde detrás de la puerta se oyó un ruido de bigotes de gato y risas. No, no has oído mal, pensó,
mientras la risa de su mujer resonaba desde el patio. Ya voy. Tanya abrió la puerta peatonal y, sin invitarle a entrar, se detuvo. Egor estaba confundido. ¿Qué pasa con todos estos números, Tanya? No sé qué te pasa, pero hemos jugado y ya está bien. Coge a tu hijo y vámonos a casa. Tengo que trabajar por la mañana. Pero tengo mucho trabajo, y en vez de descansar tengo que conducir por la ciudad. Buscando a su familia, Egor la agarró del codo, pero cambió de opinión. La gente culta no se comporta así, no necesita montar un espectáculo. Ante el público atónito, Tatiana respiró hondo y apretó los ojos. Voy a pedir el divorcio. No me interrumpas, por favor, solicitó, notando su gesto de protesta. Es una decisión definitiva y no se debe a tu amante ni a tu futuro hijo. Viviremos aquí de momento. Papá recogerá las cosas mañana. Temiendo ser perseguida, cerró la puerta de un portazo. Egor, aturdido por tal inesperado giro de los acontecimientos, trató de dar sentido a lo que ella había dicho. ¿Quién es ella para pedir el divorcio? Se cree la persona más inteligente del mundo. No se lo daría ni se llevaría a Stepen. Solo por despecho, ¿qué le diría esta chica histérica para sentirse mejor por su infidelidad? Pero seguía siendo necesario demostrar la existencia de un amante, excepto sus padres, nadie sabe nada de Alexandra. Me pregunto cómo se habrá enterado Tanya. ¿Novias? No tengan miedo. Han estado hablando. Es una buena jugada, y se lo confesó todo a su mujer. Egor subió al coche, temblando de rabia. No esperaba esta zancadilla de ninguno de los dos, y menos de ella. Dos tontos, eso es lo que son. Creían que podían hacerle renunciar a su sueño de tener su propia galería y a las estúpidas payasadas de su mujer. Ya les perdonará más tarde. ¿Qué le has dicho? Preguntó Irina, sorprendida. Tanya, ¿estás loca? Quizá tengas fiebre en momentos de agitación emocional. La llamó Tanya, y no estaba muy contenta con su elección. O mejor dicho, no del todo, pero eso no es razón para dejar a un niño sin padre. Mamá, hablas como si me fuera a otro planeta con Stepen. Nada cambiará. Y, mamá, no se lo digas a papá. Se lo diré yo. Se lo diré yo misma más tarde. Ahora no. Tanya miró hacia la puerta y, en voz baja, añadió. La amante de Egor está embarazada. Irina Mikhailovna también miró a la puerta y le dijo en voz baja a su hija. No creas que tu padre es tonto. ¿Estás segura de eso y de lo otro? Por supuesto, estoy 100% segura. Tatia tenía algunos malquerientes enviando rumores, pero su intuición le decía que no había falsificación. Sus repentinos viajes para desarrollarse profesionalmente y su cada vez más cuidadosa selección de ropa, los regaños sobre la colada y luego en la cena. Lo único que no estaba claro era por qué Tatiana había vivido tanto tiempo en su casa. El lunes llueve. A juzgar por las nubes bajas, va para largo. No es bueno para la carretera. Será difícil ver la carretera, lo que afectará la velocidad y el tiempo. Denis estuvo mucho tiempo bajo el agua caliente. Finalmente, reconoció que no era decente ser un cobarde y cogió una toalla, sintiendo una trepidación juvenil a su edad. Irán al médico. Nada personal. Personal, ayudar a un hombre que se ahogaba, pero era personal. Personal y solo personal. ¿Lo habría intentado en otras circunstancias? Buenos días, Tanya. Estaré contigo en 20 minutos, anunció el administrador del hotel. Denis dejó la llave en el mostrador y salió a la lluvia. Tanya luchaba por abrocharse la chaqueta, mientras Andrei Nikolaevich, tras depilarse, agitaba la mano. Su hija había perdido completamente la cabeza, Anita y su madre habían notado que, a diferencia de ella, su hija llevaba días alabando a Denis. Qué buen hombre es, como cocina y en general, decía, pero cuando le preguntó directamente a su madre, ésta se ofendió. Sigues haciendo preguntas tontas. Mamá, ¿qué sentimientos puede haber en mi caso? Admiro a la gente que sabe trabajar con las manos. Por la mañana,
Nikolaevich intentó hablar con su hija nuevamente, pero encontró resistencia. Cuando un coche extranjero se detuvo en la puerta, Andrei Nikolaevich abrió la puerta sin esperar invitación y se sentó en el asiento delantero, estrechando la mano del conductor, un poco sorprendido. «Soy el padre», dijo, «comprendo». Escudriñó el interior del coche y preguntó. «Tatiana no nos dice nada. Ya nos hemos inventado nuestras propias historias. No soy un violador, si te refieres a eso. Y tampoco como carne humana para desayunar», se rió Denis. Tatiana se acercó, olisqueando y sacudiéndose las gotas de agua. «Jesús, papá, ¿qué haces aquí?» «Decidí salir a fumar. He echado un vistazo». «Asegúrate de llamarme, ¿me oyes?», dijo Andrei Nikolaevich. Tania besó a su padre en la mejilla recién afeitada. «Tienes buenos padres», comentó Denis, girando hacia la autopista y mirando la carretera con cuidado. «Sí, tengo suerte de tener padres. Me aconsejan, pero no imponen, me ayudan sin condiciones, me quieren, pero nunca me retuvieron. Me dejaron hacer muchas cosas cuando era niño. Sí, y una vez una abuelita de nuestra calle me arrancó todas las fresas. Tuve que replantar las vallas de nuestro jardín». Denis casi soltó el volante de la sorpresa. Recuerdo lo que recordaba. Su abuelo lo azotó con ortigas, luego le dio una pala y lo mandó a arreglar la situación. La manteca de cerdo olía agradablemente a ajenjo. ¿Y dónde lo dejé? En el pueblo donde vive mi tía. No está claro cuánto durará el viaje, así que, ¿qué sentido tiene llevar al animal de aquí para allá a la capital del norte? Como de costumbre, la clínica se presentaba fría y sombría. Una enfermera se reunió con ellos y les mostró al médico. «Hola, Ismailovich». «Hola, vagabundo, ¿has salido de tu rincón de oso?», dijo el médico mientras palmeaba a Denis en el hombro. «Ya están aquí los informes médicos», anunció. Denis le acercó una silla a Tania y se sentó a su lado. Timur hojeaba el historial médico, frunciendo el ceño y volviendo a comprobar algo. «Los resultados estarán listos enseguida. Ve a instalarte y no te preocupes», indicó. Tania y la enfermera salieron por la puerta. «Bueno, ¿qué puedo decir?», preguntó uno de los médicos, mirando a su colega. «Chica guapa», respondió Timur, guiñando un ojo. «Ahora, te hablaré de otra cosa. A primera vista, no hay oncología. Incluso un colega lo confirmará. La hemoglobina está baja, hay deficiencia de hierro. Provoca mareos, pero tenemos que entender por qué. No es oncología», añadió. «El laboratorio podría haber cometido un error. Podrían haber confundido el análisis con el de otra persona. Hay muchas negligencias en nuestro negocio», dijo Timur. Ismailovich recordó los efectos de la quimioterapia y los problemas estomacales, errores médicos que casi le costaron la vida a Tania. Antes de que le dieran el alta, Egor vino a verla y le dijo que quería mantener unida a la familia. Amenazó con demandar a su hijo en el divorcio, insinuando su amabilidad y prometiendo quemar la casa y arruinar el coche porque, según él, ella no quería salvar su matrimonio. Se presentaba como un buen marido y un padre cariñoso, pero tras un mes de firmar los papeles que le otorgaban el derecho sobre los cuadros y el piso, Egor se calmó al instante. Las amenazas eran solo una táctica para conseguir el divorcio sin problemas económicos. Tatiana se dijo ingenuamente que, sin casa ni dote, nadie la necesitaría. Firmó sin remordimientos. Los peores cambios quedaron atrás, como una pesadilla de Stephen King. Lo principal eran sus padres y Denis. Tania se recuperó y volvió al trabajo por primera vez, recibiendo un abrazo de apoyo. Antes de Nochevieja, tomando té caliente en el porche, Tania sorprendió a sus padres con una decisión inesperada. «Mamá, papá, decidí pedir un préstamo y abrir mi propio negocio, pero no aquí. Iremos a San Petersburgo». Con tal apoyo férreo, mirar más allá del horizonte parecía posible, la ciudad podría ser suya en 2 años con una cafetería. La veranda estaba sin duda en el top 1 de la ciudad. Los críticos elogiaban los interiores de la cocina y las creaciones del chef, los visitantes reservaban mesa con un par de semanas de antelación.
Tatiana se sentía contenta y llena de nuevas ideas, aunque le molestaba que se hablara cada vez más de matrimonio. No había tiempo para casarse, había tantos banquetes reservados. Andrei Nikolayevich comenzó a enseñarle sobre la vida. Tania, ¿cuánto tiempo debes aguantar las tendencias feministas de un chico? Primero tu carrera, luego tu casa, y luego el matrimonio. ¿Dónde te enseñaron eso? ¿Qué clase de jóvenes son? Decía, refiriéndose a la necesidad de firmar un nieto o una nieta para ellos y construir sus propias carreras. Ag, no puedo soportarlo. Tatiana abrazó a su padre, aunque no estaba preparada para asistir a otra boda. Se daba cuenta de que casarse con otro hombre era otra historia y seguía sin tener prisa por aceptar. Papá, hay gente que vive toda su vida sin sellos en los documentos, dijo. Andrei Nikolayevich se sumergió en la lectura del periódico, indicando que no tenía intención de seguir discutiendo el tema. No iba a discutirlo más hoy, al fin y al cabo, Yegor había cambiado su nuevo y brillante futuro. Alexandra se dio cuenta de que su amante no tenía ningún deseo de mantener a su familia. Se divorció, se volvió a casar y se marchó con la hija de ambos a España. No tardó en buscar otra pareja, pero sin éxito. Nadie quería cargar con la familia de un marido con un sueldo miserable y enormes exigencias. Cuando vio a Tatiana, intentó abrazarla. Hola, querida. Quería ver a mi hijo. Olvidé que estaba en él, y dijo. Yo también quería hablar contigo. Te perdoné hace mucho tiempo y estoy dispuesta a intentarlo y empezar de nuevo, respondió Tatiana, esperando cualquier cosa menos eso. Ríe, Egoruska, no me perdones así. Sigue y vive en paz, replicó, con ironía. Egor tenía otro concierto para todo el pueblo, porque, mientras duraba el proceso de divorcio, su exmarido había intentado desacreditarla. Acusó a Tatiana de robar y engañar, afirmando que Stepen no era su hijo, exigiendo una prueba de ADN y negándose a pagar la pensión alimenticia. Se negó a pagar la pensión alimenticia y acudió al trabajo para escandalizarla. Su máscara de intelectual se cayó, revelando al verdadero Egor. En resumen, el circo se había ido, dejando solo a los payasos, o más bien a un payaso que, al parecer, la había perdonado hace tiempo y la llamaba de nuevo a su acogedor nido familiar. En la infancia de Tania, le parecía que las personas se volvían más sabias y comedidas con la edad, pero la experiencia demostraba lo contrario, la edad era solo una prueba de que la vida seguía pisando fuerte en el porche de la casa de los padres. Es ridículo, olvídate de venir a nuestra casa. Ya lo haremos nosotros de alguna manera, dijo, cerrando la puerta ante el atónito Egor. 6 meses después, Tania firmó con Denis. Fue la culminación de largas deliberaciones, discusiones y opiniones de todos los que les rodeaban. Aunque Tania tenía sus dudas, el apoyo de amigos y familiares desempeñó un papel crucial. Ahora os declaro marido y mujer, dijo el encargado del registro civil. Sasa besó a la novia, momento en el que la sala de banquetes estalló en aplausos y gritos de alegría. Tania y Denis estaban en el mostrador de recepción, resplandecientes de felicidad, rodeados de amigos y familiares que no podían contener su alegría. Irina Mikhailovna se enjugaría suavemente las lágrimas, el miedo a perder a su hija iba desapareciendo poco a poco, dando paso al orgullo. Siempre había sabido que su hija no era testaruda, pero esperaba sinceramente que algún día tomara la decisión correcta y encontrara a la persona adecuada. Andrei Nikolaevich abrazó fuertemente a su yerno, contento de que su testaruda hija finalmente escuchara. Soñaba que, dentro de unos años, todo sería diferente. Pero a pesar de todos sus planes para ir a Rusia, Tania se negó rotundamente. Exclamó, señalando la larga lista de banquetes que habían planeado con 3 meses de antelación. Denis añadió, riendo. Sí, y yo tampoco tenía muchas ganas de cambiar nuestros planes. Esa noche, después de la ceremonia, la pareja de recién casados tomó su fiel compañero, el radar, símbolo de libertad, y se dirigieron a su casa de vacaciones. No era un lugar fácil de alcanzar, sino una acogedora casita en el bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Nadie tenía que adaptarse, todos solo querían vivir sus días ordinarios en el silencio del bosque, interrumpido solo por el susurro del viento y el crepitar de la leña en la chimenea.
El tan esperado día de su primer descanso oficial había llegado. Empacaron sus mochilas con lo necesario y emprendieron una caminata, sintiendo que, con cada paso, su vínculo se hacía más fuerte. Este día simbolizaba que ambos estaban listos para una nueva aventura. A lo largo del camino, llegaron a un acogedor lago rodeado de pinos y decidieron tomarse un pequeño descanso. Hicieron un picnic sentados sobre una manta, mientras Tanya reflexionaba sobre sus viejos sueños y planes para el futuro. ¿Qué quieres hacer el año que viene?, le preguntó a Dennis. He estado pensando en ello. Quiero intentar aprender algo nuevo, como cocinar. Tanya sonrió, imaginándose a sí misma como chef, y a pesar de las dificultades que les esperaban, ambos miraban al futuro con confianza, dispuestos a asumir nuevos retos juntos. Sabían que los banquetes ruidosos y las noches de diversión no eran lo principal, lo que realmente importaba era sentirse y apoyarse mutuamente a lo largo de sus vidas. Una noche, mientras volvían de la ciudad, Dennis dijo: Tanya, tengo un regalo para ti en el asiento trasero. Tanya se sorprendió al descubrir que había metido una tetera de porcelana de la dinastía Han en una bolsa en el asiento trasero. Dennis se rió, tiró de ella por la manga y le besó la oreja. Así está mucho mejor, Tanya. Sé que lo apreciarás. Desenvuélvelo rápido. Al abrir la caja, encontró un marco de fotos corriente, pero dentro había un cuaderno donde, con letra infantil, estaba escrito: yo, Dennis Kudinov, estaré solemnemente aquí un poco más hasta que crezca para llevar una mochila, no discutir con ella por nada, compartir y casarme con ella cuando tenga 26 años. El tiempo pasó rápidamente para Tanya y Dennis, quienes, tras su escapada al bosque, regresaron a la ciudad con una renovada energía. Cada día en su cafetería era una nueva aventura, un espacio donde la creatividad y el amor se entrelazaban en cada plato servido. Con el éxito del negocio, Tanya se sintió más segura de sí misma y de su futuro, mientras Dennis la apoyaba en cada paso, infundiéndole la confianza que necesitaba para seguir soñando en grande. La primavera llegó, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Con los primeros brotes verdes y las flores que florecían, Tanya decidió que era el momento perfecto para planear algo especial. Una tarde, mientras estaban en la cafetería, Tanya miró a Dennis con una sonrisa traviesa. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana?, Dennis, intrigado, respondió. Claro, ¿qué tienes en mente? Quiero que vayamos a visitar a mis padres. Podríamos hacer una cena familiar, y me encantaría que los conocieras mejor. El corazón de Dennis dio un vuelco. Siempre había querido conocer a los padres de Tanya, pero sabía que la relación con su familia no había sido sencilla. Sin embargo, se sintió emocionado por la oportunidad de integrarse más en la vida de Tanya. Suena genial, dijo con sinceridad. Estoy seguro de que les encantaré. Así que, con el fin de semana programado, Tanya se dedicó a planear un menú que impresionara a su familia. Quería que esta cena fuera un paso significativo en su relación, un momento para demostrar que estaban listos para avanzar juntos. El día de la cena, los nervios estaban a flor de piel. Dennis se vistió con su mejor atuendo, una camisa blanca y unos pantalones oscuros que le daban un aire sofisticado. Tanya, por su parte, eligió un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su belleza natural. Al llegar a la casa de sus padres, Tanya tomó una profunda respiración y apretó la mano de Dennis. Recuerda, solo se trata de pasar un buen rato, le dijo, intentando calmar sus nervios. Al abrir la puerta, se encontraron con el cálido abrazo de su madre, quien les recibió con una sonrisa radiante. ¡Qué alegría verlos!, exclamó Irina Mikhailovna. He estado esperando este momento. Andrei Nikolaevich apareció poco después, con una expresión de sorpresa al ver a Dennis. Así que este es el famoso Dennis, dijo, extendiendo la mano. Es un placer conocerte finalmente. Dennis sonrió y estrechó su mano con firmeza, sintiéndose cada vez más a gusto. La cena comenzó con un ambiente jovial. Tanya y su madre habían preparado un delicioso festín con platos tradicionales que evocaban recuerdos de la infancia de Tanya. A medida que la conversación fluyó, Dennis demostró ser un excelente conversador. Compartió anécdotas divertidas sobre su infancia y su pasión por la cocina.
Irina Mikhailovna y Andrei Nikolaevich se sintieron cada vez más relajados, disfrutando de la calidez y el humor de Denis. Después de la cena, Tania decidió que era el momento de compartir una sorpresa. Con una mirada cómplice a Denis, se levantó y trajo un pequeño paquete envuelto con un lazo brillante. «Papá, mamá, tenemos algo que queremos mostrarles», anunció con entusiasmo. Con curiosidad, sus padres abrieron el paquete y encontraron un álbum de fotos. Al abrirlo, descubrieron imágenes de la cafetería, de sus banquetes y de los momentos felices que habían compartido juntos. «Mira esto», exclamó Tania. «Cada foto cuenta una historia. Cada cliente es un nuevo amigo». Denis añadió. «Y hemos estado pensando en expandir nuestro negocio, tal vez abrir una segunda ubicación en el futuro. Queremos que sean parte de nuestra historia». Irina Mikhailovna se secó una lágrima mientras miraba las fotos. «Estoy tan orgullosa de ustedes. Ver cómo han crecido juntos me llena de felicidad». Andrei Nikolaevich, con un brillo en los ojos, asintió. «Es maravilloso ver cómo persiguen sus sueños. Esto es solo el comienzo». La noche continuó con risas y anécdotas, y Tania se sintió agradecida por la calidez de su familia y la conexión que Denis había logrado establecer con ellos. Al finalizar la cena, Denis se sintió inspirado. Quería sellar ese momento especial de una manera significativa. Así que, mientras todos se acomodaban en el salón, Denis tomó la mano de Tania y, con una mirada seria, dijo: «Tania, este ha sido un día muy especial para mí. No solo porque he conocido a tus padres, sino porque estoy convencido de que quiero pasar el resto de mi vida contigo». Tania sintió que su corazón se aceleraba, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y alegría. Denis se arrodilló en el suelo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, una hermosa alianza de oro brilló a la luz de la lámpara. «Tania, ¿quieres casarte conmigo?». La sala quedó en silencio por un momento, y luego Irina Mikhailovna estalló en un grito de alegría. «Sí, sí, sí», exclamó, mientras Andrei Nikolaevich sonreía orgullosamente. Tania, con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió y dijo: «Sí. Sí, quiero». Denis la puso el anillo en el dedo, y la sala se llenó de aplausos y celebraciones. Era un momento lleno de amor y promesas de un futuro juntos. En los meses siguientes, la pareja se dedicó a planificar su boda. Decidieron que sería una celebración sencilla pero significativa, rodeados de amigos y familiares. La cafetería se convirtió en el centro de sus preparativos, y cada día se sentían más emocionados por el gran día. Finalmente, el día de la boda llegó. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín, decorado con flores y luces suaves que creaban un ambiente mágico. Tania estaba radiante en su vestido blanco, y Denis lucía elegante en su traje. Cuando Tania caminó hacia el altar, la mirada de Denis la atravesó, llena de amor y admiración. Prometieron amarse y apoyarse en todas las etapas de su vida, rodeados de la calidez de sus seres queridos. La recepción fue un festín de alegría. La música llenaba el aire, y todos se unieron para celebrar el amor de la pareja. La cafetería sirvió platos especiales preparados por Tania y Denis, y los invitados no dejaron de alabar la deliciosa comida. La noche terminó con un brindis lleno de buenos deseos, risas y promesas de amistad. Tania y Denis, felices y enamorados, se dieron cuenta de que su viaje juntos apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, su cafetería prosperó, y se convirtieron en un lugar querido en la ciudad. Con cada día que pasaba, la pareja construía recuerdos inolvidables, compartiendo risas, desafíos y sueños, y reafirmando su amor y compromiso el uno con el otro. Y así, en un rincón del mundo, dos almas se unieron, listas para enfrentar todo lo que la vida les tenía preparado, y cada día se sentían más agradecidos por el amor que habían encontrado en el otro.